Muy buenas noches, público en general, señores del jurado. Voy a presentar mi proyecto de implementación de salud digital, que es el uso de un aplicativo digital para el monitoreo de personas con cefalea. Mi nombre es Jesús Daniel Gutiérrez Arrati y soy médico residente de segundo año de la especialidad de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bien. Vamos a tener en cuenta que las cefaleas en general representan una de las condiciones, enfermedades neurológicas más frecuentes que tenemos y más prevalentes en el mundo. La cefalea en los últimos años, como viene siendo desde hace 10 a 20 años, es uno de los motivos de atención médica en general más frecuentes que hay en el mundo, incluso solo por debajo de las atenciones dentales. Vamos a tener en cuenta que la mitad de personas en el mundo van a presentar alguna vez algún tipo de cefalea, lo que representa un importante, un importante tema en salud pública. Dentro de todas las cefaleas, las más frecuentes, vamos a tener la tipo migraña y la tipo tensional. Ahora, teniendo en cuenta que las cefaleas representan un importante, ¿no?, grupo de enfermedad que va a afectar a la mayoría de la población, nos preguntaríamos, ¿cuántos de estas cefaleas van a afectar, ¿no?, la calidad, la funcionalidad de vida? Y es ahí donde tiene la importancia tener herramientas adicionales para dar un mejor manejo y tratamientos a estas. Las cefaleas, cuando se han estudiado, se han visto que es uno de los motivos más frecuentes de ausentismo laboral cuando se ha estudiado en Estados Unidos. Es más, esto no solo se va a ver reflejados en países de altos ingresos, sino en países como Perú de medianos ingresos, va a haber una variable que va a jugar en contra, que es las barreras de accesibilidad a, un, siste- a, un s- a una oportuna atención especializada, ya sea por un neurólogo. Y además sabemos que en nuestro sistema de salud vamos a tener otra barrera que va a ser el tiempo. La atención por cefaleas es una atención especializada que busca determinar todas las características asociadas a un dolor de cabeza y cuáles son el tipo de medicación, cuál es el patrón de presentación y muchas veces durante una atención médica el tiempo corto de 15 a 20 minutos, que es el tiempo dedicado a cada atención en cada sistema de salud, es corto. Entonces, la adopción o la adquisición de herramientas digitales como aplicativos de smartphones, celulares, representa una herramienta importante, clave para dar solución a todos estos problemas. No es la primera vez que se ha llevado a estudiar o se ha intentado estudiar el uso de aplicativos móviles en enfermedades neurológicas. Es más, ya existen aplicativos en las principales plataformas de Android o iOS que han, que es más, lo que ya da una apertura al tema del uso de aplicativos para el control, monitoreo de las cefaleas. Ahora, el uso de estos aplicativos va a conllevar a limitaciones importantes en cuanto a la calidad de este aplicativo, a la accesibilidad, a que en Perú, al ser un país con múltiples realidades, con unas personas con la posibilidad de un acceso a un celular como otras que no, entonces esto va a ser una barrera de accesibilidad, una barrera que podemos tener al inicio, a la implementación de un aplicativo que nos permita monitorizar a una persona con una cefalea. La privacidad, efectividad de estas aplicaciones, entonces pueden dificultar la selección adecuada por parte de los médicos y pacientes que, que padecen algún tipo de cefalea. Tenemos que tener en cuenta que las cefaleas van a representar un problema de salud pública, debido a que va a estar sujeto a variables como ya mencioné, a pérdidas laborales, años de vida activos debidos a las cefaleas en su tipo crónicas y discapacitantes, además de presentar que las cefaleas también representan un importante problema de salud pública porque estas cefaleas crónicas van a llevar al uso a la automedicación.
Y ahora sabemos que la automedicación y el uso prolongado de analgésicos, incluso llegado a los opioides, van a causar dependencia y es más, van a llevar a un tipo de cefalea sobreuso. Entonces la cefalea representa un importante, ¿no? Dentro de todo el ámbito de la medicina, un problema de salud pública que toda herramienta resulta importante. Entonces, desde la implementación del proyecto de la Estrategia Nacional de Salud Digital que tiene desde el 2020 a 2025, que propone la Organización Mundial de la Salud, esta enfatiza la importancia del uso de tecnologías digitales para el abordaje, monitorización, seguimiento, tratamiento de todas las enfermedades. Es por eso, lo que propongo es el uso de un aplicativo móvil que nos va a permitir hacer y adecuarlo a una persona con cefaleas para hacer un mejor manejo, un tratamiento de esta y un mejor seguimiento. Bien, vamos a tener solo por algunas definiciones importantes que las cefaleas, según la clasificación internacional de cefaleas, van a poder dividirse en tres tipos. Uno, los primarias, que pueden ser en su forma más frecuente las cefaleas tipo migrañas y las tensionales, y las secundarias, que van a ser asociados a otro tipo de enfermedades como vasculares, tumorales, etcétera. Y por tercera tipo, las neuropatías y algias faciales, como algunas neuralgias. Bien, cuando nos vamos a analizar acerca de la evaluación citacional en cuanto a la implementación de un aplicativo relacionado u- a, al monitorización de una cefalea, vamos a tener en cuenta que debemos tener un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario va a estar comandado por un líder de proyecto, que va a ser un manager, que es el responsable y el coordinador general de todo el proyecto, que va a dar y asegurarse del seguimiento de los objetivos y toda la gestión administrativa. Bien, va a estar conformado por un equipo médico en que van a representar los neurólogos especialistas. Esos neurólogos especialistas van a ser los que van a definir las variables, las características o todo lo que va a conllevar a las características clínicas del aplicativo. Vamos a tener también los médicos de atención primaria y medicina general, los cuales nos va a permitir adecuar a la realidad de la atención primaria este aplicativo, que es uno de nuestros objetivos. Vamos a tener un equipo de desarrolladores de software que van a permitir desarrollar las aplicaciones en los equipos móviles, van a ser responsables del desarrollo técnico del aplicativo en en las diversas plataformas. Vamos a tener que contar con ingenieros de backend, que son los encargados del manejo técnico de los servidores, almacenamiento seguro, protección de los datos y unos especialistas encargados del diseño y aplicación, sea intuitivo, sea fácil y sea amigable para los pacientes. Vamos a tener adicionalmente expertos en seguridad y protección de datos, que es muy importante, y un equipo de interoperabilidad, que son especialistas en integración de sistemas. Son los que van a desarrollar las interfaces o los famosos API y que van a ser compatibles con sistemas de historias clínicas y si tuvieran la oportunidad electrónicas, como lo permite el sistema de seguro social, y usando estándares internacionales ya definidos. Además, vamos a tener un equipo de formación y soporte. Este equipo va a ser conformado por educadores en salud que van a capacitar al profesional de salud al uso y a la correcta interpretación de la información que va a brindar el aplicativo móvil y vamos a tener un equipo de soporte técnico que deberá prestar una asistencia técnica continua durante todo el proceso de la aplicación, del piloto y del continuamiento y a lo largo del tiempo para así hacer una mejora continua de la propuesta de aplicativo que tenemos nosotros. Todo esto va a conllevar a roles y responsabilidades muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Estos principalmente van a ser en la parte de los clínicos,
lo que va a corresponder a los médicos neurólogos es definir las características y las variables que los pacientes van a ingresar en su aplicativo. Por ejemplo, el tipo de dolor, la duración, localización, síntomas asociados, si hay algún tipo de medicación dada en ese momento y si hay algún tipo de automedicación también realizada, todo eso se va a permitir registrar y todo va a ser según basado en la evidencia. Ahora, lo más importante va a ser definir lo que es el identificar el público objetivo. El público objetivo va a ser toda persona o paciente o participante que va a padecer cefaleas en su totalidad. Y también los profesionales de salud, quienes van a hacer uso efectivo de estas herramientas para para poder interpretarlas y usarlas como una ayuda, una herramienta útil en su atención médica. Ahora, dentro de esto, vamos a tener que analizar lo que es el entorno, qué nos dice actualmente antes de pasar a los retos y oportunidades, los estudios. Hay estudios internacionales donde ya se ha demostrado el uso de aplicaciones móviles en enfermedades crónicas. Tenemos que en neurología tenemos que son crónicas y muchas de estas van a presentarse de forma paroxística, ya sea la epilepsia, ya puede ser las enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, en las cuales puede haber un cambio en el patrón de los síntomas relacionados a la propia enfermedad o relacionados a los síntomas producidos por los mismos fármacos y que el manejo de estas enfermedades, ya sea, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, en epilepsia y en las cefaleas, va a depender del patrón que va a tener esta enfermedad. Pueden tener exacerbaciones en el mes, dependiendo del día, dependiendo del tipo de medicación, incluso dependiendo de mujeres del patrón menstrual. Entonces, identificar o crear un patrón determinado de cefaleas va a permitir al clínico abordar mucho mejor estos. Entonces, a nivel internacional ya se ha visto su eficacia en favorecer el manejo, en favorecer los ingresos hospitalarios, pero también hay estudios que han visto en el tema acerca de cefaleas que incluso esto puede aumentar el uso de medicación aguda. Tenemos en cuenta que el llevar un registro estricto, ¿no? de las cefaleas podría conllevar a un sobreuso de medicación, pero esto está sujeto a más investigaciones. Ahora, las experiencias de algunos países hacen me motivan a la propuesta de este aplicativo para poder ser usado y optimizar lo que es el manejo de las cefaleas. Ahora, ahora, teniendo el contexto que la Organización Mundial de Salud eh, nos, eh, nos dice a todos los profesionales de salud que tenemos que tener herramientas digitales para la mejora de la atención médica, esto permite un entorno favorable para que podamos este, implementar herramientas bajo normativas vigentes que ya existen en el Perú que podamos usar a nuestro favor. Y acá podemos implementar un aplicativo para el manejo de las cefaleas. Ahora, los retos y oportunidades que hay que tener en cuenta, vamos a tener barreras tecnológicas, un acceso limitado a celulares, un acceso limitado con relación a una interfaz amigable, va a ser difícil homogeneizar el uso o una interfaz que puede ser entendido para todo tipo de población, pero se va a buscar y se va a llegar al objetivo, que tengamos una interfaz amigable, factible y fácil de usar. Una resistencia al cambio, ¿no? Muchas veces el uso de un diario, como podríamos decirlo, digital, donde llevemos el registro de los episodios de cefaleas, características, puede haber una reticencia inicial, ¿no? Porque no hay una costumbre o no hay previamente un aplicativo que tenga una difusión tan grande con motivos médicos, ¿no? O de autocuidados en salud y la necesidad también de unas estrategias educativas. Se va a requerir una educación a la población en general, al profesional de salud, del uso de aplicativos móviles para atención médica. Entonces, preocupaciones éticas también va a ser el manejo de la privacidad, el manejo o el adecuado control
o protección de los datos personales de cada paciente. Vamos a tener también una promoción de equidad para que podamos que todas las personas de todos los ámbitos, sean rurales, urbanos, puedan acceder a ese servicio y generar la confianza de la población de la importancia y del beneficio del uso de este tipo de aplicaciones. Ahora, en la fase 2 va a involucrar una planificación e implementación de esta herramienta digital. Vamos a tener dentro del diseño y la evaluación situacional, del diseño del sistema de salud digital, vamos a tener requisitos funcionales y no funcionales. Dentro de estos, el registro, ¿no? y perfil del paciente. Aquí vamos a tener muy importante, tenemos que crear un perfil de cada paciente y que nos permite identificar con cosas básicas y relevantes dentro de lo que son las características de las cefaleas, el sexo, la edad. Vamos a crear perfiles médicos. Si en caso hubiese ya un diagnóstico dado por un neurólogo, van a poder ingresar según la clasificación internacional de cefaleas, se van a poder registrar sus tratamientos previos, sus tratamientos de rescate, si ha habido alguna reacción alérgica a algún medicamento y alguna información o antecedente clínico relevante, que incluso lo que se tiene en mente es implementarlo para que también en algún momento podamos también evaluar interacciones medicamentosas, no solo con analgésicos o medicamentos relacionados a neurología, sino a otras comorbilidades médicas. El registro de los episodios de cefaleas es muy importante. Vamos a hacer que sea un registro sencillo, fácil pero sobre todo detallado en cosas, en aspectos que van a facilitar al clínico un correcto incluso diagnóstico y seguimiento. Dentro de esto va a ser la localización del dolor, la intensidad, duración, síntomas asociados, medicación usada en el rescate y utilizada, algún factor desencadenante, afectación de la funcionalidad durante el dolor de cabeza, si hubo uso de, de alguna medida no más farmacológica, se va a hacer un registro en lo que es este aplicativo. Una gestión de la medicación. Aquí vamos a tratar de que se pueda ingresar detalles no específicos, no tan detallados de la medicación usada. Alertas y recordatorios. También si es que hay una medicación instaurada, que es un poco difícil en cefaleas, más que todo en las cefaleas que son crónicas, requieren un manejo preventivo, se va a ver alertas o en el caso de que alertas o recordatorios de medicaciones que son ya crónicas, ¿no? Una teleconsulta integrada. De ser posible, a largo plazo lo que planeamos es que se pueda realizar una teleconsulta con un médico especialista en cefaleas, de acuerdo a la severidad y de acuerdo a la disponibilidad de este. Y una generación de reportes clínicos. El paciente o el clínico va a poder descargar todo un archivo con un reporte clínico del paciente. Por ejemplo, de un mes donde el paciente haya hecho un correcto llenado de su aplicativo, el clínico va a poder acceder a esta información durante la atención médica y la interoperabilidad. Dentro de los requisitos no funcionales vamos a tener la escalabilidad, que va a ser eh, muy importante porque vamos a tener un aplicativo que esperamos que pueda ser usado por muchas personas y esto tiene que soportar múltiples usuarios a la vez, el rendimiento, ¿no? Un sistema que pueda ser útil, rápido, con una respuesta óptima, ¿no? Que permita poder usarla, ¿no? A pesar de tener a lo mejor conexiones lentas de internet, que es algo característico dentro de nuestra geografía, que tenga seguridad, usabilidad y se puede hacer un mantenimiento a largo plazo. Ahora, la seguridad es muy importante. Entonces, vamos a tener que este aplicativo va a estar sujeto rigurosamente a la ley, ¿no? Tenemos a la ley de protección de datos personales en el Perú y a estándares internacionales también vamos a seguirlos y están adecuados y previstos en lo que es la elaboración de este aplicativo. Va a haber una implementación de un cifrado avanzado de datos que es solo accesible por personal autorizado y con acceso a ese aplicativo, no por otros terceros. eh, Haciendo
que los datos de identificadores personales sean protegidos, ¿no? Autentificación mediante doble factor por accesos personal, ¿no? O sea, va a haber necesidad que se genere una tipo clave y contraseña, una usuario y contraseña. Los retos éticos, este aplicativo va a tener dentro de el inicio un consentimiento informado acerca de la la posibilidad que el paciente pueda ingresar datos personales, clínicos relevantes como la edad y el sexo y algún tipo de medicación que competa a este, y que va a ser todo detallado en un consentimiento informado digital presentado al inicio del uso de la aplicación. Va a haber una transparencia total de los datos. Vamos a tener una promoción activa de este aplicativo por redes sociales, por programas de televisión, y que esta promoción activa representa un reto ético porque también eh, de alguna manera para que pueda ser y pueda llegar a toda la población que no tenga la disponibilidad, el uso de redes sociales o programas de televisión. La participación va a ser unas estrategias inclusivas, se va a tratar de eh, capacitar a todo el profesional de salud, no solo neurólogos, sino también médicos de atención primaria en salud, la accesibilidad, que tengamos un diseño adaptado para todas las poblaciones y la equidad. Ahora, el presupuesto previsto para este aplicativo va a constar del siguiente, ¿no? Dentro de los cuales vamos a tener un presupuesto diseñado para un desarrollo de software, diseño, servidores, seguridad informática, interoperabilidad, capacitación inicial, mantenimiento anual. Vamos a tener una difusión y marketing, gastos administrativos, una prueba piloto y el coste aproximado de la implementación del aplicativo anual va a ser 57.000 soles. Y para hacer lo que es el coste anual, el soporte, mantenimiento y la capacitación continua, durante el primer año de aplicativo se estima que debe representar aproximadamente unos 10.000 soles adicionales. Ahora, dentro de lo que es el monitoreo y evaluación, eh, esto va a representar la fase 3 de la aplicación de esta app móvil. Vamos a tener indicadores de estructura, procesos y resultados que vamos a tener en cuenta durante todo momento que este aplicativo vaya a ser usado. Uno va a ser la disponibilidad tecnológica, infraestructura digital. Vamos a tener en cuenta lo que es conexión a Internet para identificar algunas barreras o cómo vamos a poder diseñar estrategias en caso de que de algún indicador nos dé algún resultado de que haya una deficiencia con respecto a estos puntos, podamos diseñar estrategias para poder mejorar o superar este tipo de barreras. Vamos a tener indicadores de proceso. Estos indicadores de proceso van a ser el registro diario de los pacientes. Esto es una variable a tener en cuenta, ya que va a depender del participante y de, y de, much- y de que pueda realizar el registro diario de las cefaleas, de la medicación, uso de teleconsultas. Se, se propone que en algún momento podamos llegar a realizar algún tipo de teleconsulta, ¿no? Cuando ya el aplicativo tenga una mayor aceptación, tenga una mejor interfaz y tengamos profesionales de salud especialistas dispuestos a poder prestar atención de esta forma. El tiempo de respuesta médica, cuando se llega a tener esto, tener una respuesta adecuada y rápida, ¿no? De acuerdo a la solicitud de las personas y un nivel de aceptación de la población y de profesional médico adecuado. Tenemos indicadores de resultado, los cuales van a ser la reducción de los episodios de cefalea, mejora de la calidad de vida, satisfacción del usuario y la equidad en acceso. Ahora, dentro de la planificación y la mejora continua, vamos a tener que prevenir o identificar previamente algunos problemas. Lo que podemos esperar del aplicativo es uno, la aceptación o el registro diario de los pacientes. Vamos a tener esperablemente
No siempre va a haber la disponibilidad o el acceso a un celular, que éste tenga un adecuado internet y que se pueda tener acceso a todo el aplicativo con respecto a poblaciones de ámbito rural. Podemos tener problemas acerca del monitoreo, que el monitoreo va a estar también sesgado por la capacidad del que tenga la persona o el paciente de poder hacer un registro adecuado, incluso luego de ver un profesional de salud y recibir una nueva medicación. La adaptación y actualización. Como todo aplicativo móvil o sistema digital, este va a estar sujeto a una adecuación, a una adaptación, algún monitoreo, alguna mejora, algún solucionar algún tipo de error que pueda surgir o pueda ser detectado por el equipo diseñador, por el profesional de salud o por el usuario, ¿no? El paciente. Y afianzar la confianza. Entonces, este aplicativo lo que va a buscar es crear un ambiente de confianza y que la persona sienta que el uso del aplicativo es relevante y va a ayudar a su médico tratante a tomar mejores decisiones con respecto a su tratamiento. Finalmente, eh, mi aplicativo va a permitir desarrollar e implementar una innovadora que va a permitir monitorizar y gestionar a los pacientes con cefalea. El manejo de una cefalea va a ser importante tener en cuenta todas las variables que van a influir o pueden influir negativamente al adecuado control del dolor de cabeza. Como había mencionado, por ejemplo, el número de ataques o cefaleas agudas durante el mes, cuando son tratadas adecuadamente y el gran problema de la automedicación. Muchos medicamentos ofrecidos en farmacias sin indicación médica van a ser incluso responsables de perpetuar o hacer crónico la cefalea. Entonces, este aplicativo nos va a poder monitorizar adecuadamente, uno, lo que el patrón de las cefaleas, las características de las cefaleas. Dos, nos va a poder monitorizar la respuesta al tratamiento. Tres, nos va a poder monitorizar alguna interacción medicamentosa, algún efecto adverso, algún tipo de automedicación del paciente. Y cuatro, y ver la respuesta correcta al manejo que tenga un clínico, un neurólogo, un médico de atención primaria al tratamiento instaurado con el paciente y hacer, incluso poder llegar a hacer un tipo de seguimiento. Entonces, la aplicación mediante los sistemas electrónicos en salud existente va a permitir un flujo seguro, lo que va a permitir una eficiencia en el manejo de información, fortaleciendo la interoperabilidad de la atención neurológica. Y finalmente, el sistema contempla mecanismos sólidos de monitoreo en cefaleas, de la evaluación y esta mejora continua va a poder asegurar la sostenibilidad de este aplicativo y la adaptación que vamos a tener durante el tiempo que vaya a ser usado a las necesidades de el peruano de a pie. Con todo esta es mi presentación de mi propuesta de un aplicativo digital para el manejo, monitoreo y seguimiento de una persona con cefalea. Gracias.